Y digo yo, me da igual, o sea, bueno, pues me contestó con lo que le había dicho. Le había dicho que el autor dice lo que se le ocurre, no tiene un plan previsto, empieza a enganchar. Claro, que he puesto lo que se me ocurre, pero me llevó bastante tiempo engarzarlo todo de una manera en la que cupiera en 11 páginas. Que fue lo que me encargó Pedro Aullón de Haro y fue lo que se me ocurrió que había que poner. Ahí está lo que se me ocurrió que era necesario y obligado poner. Y sobre todo dijo, bueno, no tiene una definición de la idea de ficción. ¿Cómo se le ocurre escribir aquí sobre literatura, sobre teoría literaria, sobre literatura universal sin definir lo que es la ficción? No sé, la ficción fuera... Claro, y me explicaron que Maestro fue a exponer sus ideas a la Fundación Gustavo Bueno, porque él quería, en El pecado lleva la penitencia, él quería ajustar exactamente su pensamiento como una dama de hierro al pensamiento de Gustavo Bueno. Fue a la Fundación Gustavo Bueno y, por supuesto, en la Fundación Gustavo Bueno allí nada les parece Gustavo Buenista salvo lo que hagan ellos. Y entonces le dijeron que eso no era Gustavo Buenista, eso no era pensamiento Gustavo Buenista. Y le reprocharon, además de eso, que no había definido la ficción. Entonces, desde aquel momento, Jesús G. Maestro, que no tiene pensamiento propio, consideró algo o no tiene nada propio que se pueda llamar pensamiento, consideró importantísimo que todo tuviera una definición de ficción y que la ficción era la espina dorsal, el eje vertebrador, la columna vertebral de cualquier definición sobre la literatura. Entonces hay en esta historia algo digno de contarse, que es que entre que me contaron que le habían mandado el artículo y que tuve su juicio, esto no vale de nada, habían pasado 8 minutos, con lo cual, evidentemente, queda demostrado que no se leyó el artículo, simplemente metió en el buscador de la página la palabra ficción, que era lo único que le importaba, porque era lo que le habían reprochado y por lo que le habían hecho llorar en la Fundación Gustavo Bueno. Buscó la palabra ficción y como no la encontró, pues dijo, esto no interesa, ya está, Alguien dirá, pero profesor, usted hizo lo mismo con la tesis de Íñigo Errejón. Usted cogió la tesis, que era sobre populismo, usted buscó la palabra Aristóteles, estagira, y no la encontró y dijo que eso no tenía ningún valor. Bueno, es que no es lo mismo hablar de literatura universal sin que aparezca la palabra ficción, cuando pueden aparecer sinónimos u otras maneras de decirlo, o perífrasis. Algo que no se molestó en ver, desde luego, Jesús Maestro, porque simplemente hizo la búsqueda. Se puede escribir sobre literatura sin usar la palabra ficción, pero no se puede hablar de populismo, o más propiamente de demagogia, en una tesis doctoral que tiene que tener bibliografía, es decir, no es un ensayo, no es una... La mía, desde luego, también tenía bibliografía muy extensa, pero solo la que era necesaria en cada paso, en cada momento. No tenía la típica bibliografía donde se citan autores que no se han leído, que no... Bueno, en fin. No se puede hacer una tesis sobre populismo sin citar a Aristóteles. No es lo mismo. No es lo mismo un concepto que puede decirse de otras maneras que un autor que sí se puede decir de otras maneras, pero yo lo busqué. Aristóteles, Estagirita, el filósofo, no aparecía. No es lo mismo. No me estoy justificando al modo de Trotsky. No, es que dicen que hacemos lo mismo que los estalinistas, pero no es lo mismo. En este caso, no es lo mismo. Bien, yo, a diferencia de Jesús Maestro, que solo ha hecho una búsqueda, yo he visto de él más de lo que hubiera querido. Entre otras cosas, porque claro, alguien que yo considero que no es tonto, pues dice, esto vale más que lo de Pablo Iglesias. Y al final es mentira. Al final era muchísimo menos sectario, más sopesado, más rico, con más relación con Rosalía de Castro, lo que decía Pablo Iglesias que lo que decía Jesús G. Maestro.
asombrosamente tenía menos... O sea, no solo es asombroso que tenga más valor lo que diga Pablo Iglesias, sino que es asombroso que Pablo Iglesias estaba siendo menos narcisista, menos sectario que Jesús G. Maestro. Creo que es casi una ponderación, un superlativo que es capaz de destruir el mundo. Estamos hablando de que hemos encontrado a alguien más narcisista que Pablo Iglesias. Pero es así. Realmente el discurso de Jesús G. Maestro era mucho más narcisista y más centrado en Jesús G. Maestro que podía ser que podía ser narcisista y centrado en Pablo Iglesias el discurso sobre Pablo Iglesias. Creo que, bueno, casi, podríamos decir casi no hay más preguntas, señoría, pero bueno, yo sí he leído, como digo, y sí he visto cosas de Jesús Maestro, las necesarias, porque inteligente y pauca, por eso digo que he visto más de lo necesario. He visto poco, muy poco, pero con eso ya me basta, porque vamos a ver, subnormal no soy, y yo entiendo las cosas, y cuando me las repiten 500 veces en una misma conferencia, las pillo, y no quiero que me las repitan más. Bueno, pues como digo, Jesús G. Maestro parte de ese grabado de Goya sobre el sueño de la razón, que bueno, tiene que ver con una serie de dibujos. Ahora no recuerdo si es... Sí, es un grabado también, pero hay una serie de dibujos. Está tentando. Yo les hablo a mis alumnos todos los años del retrato de Jovellanos y de la serie de dibujos y el grabado del sueño de la razón produce monstruos, para explicarles que ilustración y romanticismo no son más que dos caras de la misma moneda, etc. Les hablo de Goethe, lo de que clasicismo es salud y romanticismo es enfermedad, pero explicándoles lo que él entiende por clasicismo. A los grandes medievales, a Homero lo mete en el clasicismo, no solo a los griegos y los romanos, sino a toda esta gente con pañales o medio desnuda, a los que por supuesto Jesús G. Maestro también desprecia, al igual que todos los buenistas. Bueno, pues decía, no seré yo quien discuta el mérito del pasaje de donde toma esta idea, de donde toma un segundo, ¿qué idea? Sí, lo de la razón, lo de que hay que maridar la filosofía con la poesía, pero que lo vierte de una manera completamente ignorante y que demuestra que no tiene ni idea, que es eso de la poesía es filosofía en verso. Eso lo saca de Goya, pero claro, lo saca muy mal. No seré yo quien discuta el mérito del pasaje de donde toma esta idea, una de las variaciones del gran maestro que fue y es Goya sobre el sueño de la razón, donde dice que vale, sí, claro, no es el sueño de la razón produce monstruos, sino otro pasaje en el que dice de manera más explícita aún que hay que maridar la razón con el sueño, con el arte, Es un pasaje en el que dice que la razón unida a la imaginación es la madre de las artes. Es esta noción la que toma de Goya. La de la razón unida a la imaginación como madre de las artes. Esto, seguía diciendo yo, está al principio de la Ilustración. En Galileo, cuando dice a quienes juzgan que hay que maridar la fantasía con las autoridades, que él lo hace con la del libro de la naturaleza, que la autoridad con la que él marida su imaginación es la del libro de la naturaleza, escrito en lenguaje matemático. Y también está en el romanticismo, empezando en efecto por Goya, siguiendo por la rima tercera de Becker. Está claramente esta idea que tan mal usa Jesús G. Maestro. O sea, esto de que hay que maridar la fantasía con la razón, está en Goya, está en Galileo, está en Goya, está en Becker, pero no lo reducen en una fórmula tan pedestre como la poesía es filosofía en verso. Y llegando a nuestros días, que esto llega a nuestros días, que siguen siendo románticos, aunque Gilot d'Orfles pueda plegar aún más la sábana para ponernos en el barroco.
pero da un salto absurdo de la razón al racionalismo. Desprecia la fantasía y la inspiración, que desconoce. Y lo que es más imperdonable para un amante latino, esto es una cita del Casanova de Fellini, un amante latino como él, como le dicen al Casanova de Fellini en Württemberg, olvida los bosquejos histórico-filosóficos de Donoso Cortés, en obras de don Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas, imprenta de Tejado, 1854, volumen 3, página 417, donde el hispanísimo autor, imitado y seguido por tantos pensadores europeos, entre ellos uno muy admirado por Pablo Iglesias y por el profesor monedero Schmidt, expone que todos los locos son racionalistas, aforismo del que da buena cuenta y es perfecta prueba el profesor pseudo-buenista con sus exabruptos quijotiles y sus contradicciones más que obvias. El problema de Jesús G. Maestro es que toma todas estas sentencias de Galileo, Goya, Becker, muchísimos otros, que dicen que hay que maridar la fantasía con la razón, y confunde la razón con racionalismo. Y además, un problema gravísimo añadido, es que él no tiene fantasía. Así que él no puede hablar de maridar la razón con la fantasía, porque la razón, es lo que digo, no sabe ni lo que es la filosofía ni lo que es la poesía. Porque la razón la confunde con el racionalismo, pero el racionalismo, desde luego, un racionalismo ciego y vicioso, y la fantasía no sabe lo que es. Ni la conoce, ni la ha visto, ni está ni se le espera. Entonces habla sin saber. Y por eso reduce tan vulgarmente esto de que la razón con la imaginación, la razón unida a la imaginación es la madre de las artes, o esto de maridarse con la autoridad para ser fértil de Galileo. Todo eso lo reduce a una expresión tan tosca, tan vasta con B, tan cutre como la poesía es filosofía en verso. Y ahora debemos citar al marqués de Valdegamas, que es la razón por la que estoy haciendo estos vídeos, por recuperar esta magnífica cita de Donoso Cortés, a quien, por supuesto, como es español, Jesús Maestro no lee. Y como está en español, pues Jesús Maestro no lee. A lo mejor hay una cita de Donoso Cortés en los 3000 volúmenes. Bueno, pues que sus admiradores me lo digan, que se pongan a buscar cuándo aparece Donoso Cortés o cuándo aparece incluso Julián Marías en la obra de Jesús G. Maestro, el que es tan hispanista. Por eso digo que en realidad es la anti-España, porque Jesús G. Maestro es alguien que predica contra todo aquello que afirmaban y tenían por cierto y seguro don Marcelino Menéndez y Pelayo, don Juan Donoso Cortés, Julián Marías, don Julián, claro, eso suena a apuros. Pasa de todo eso. Jesús G. Maestro pasa de todo eso. Y al final, con su antiimperialismo, antiestadounidense, al final lo que hace es lo mismo que los rusos fanáticos de Putin en Kaliningrado, decir que Kant no interesa porque es un extranjero. Exactamente lo mismo. Bueno, pues vamos a leer al marqués de Valdegamas. Ningún loco ha reconocido jamás el imperio de las verdades matemáticas y metafísicas. A ninguno se le ha visto retroceder en el intento de conciliar cosas contradictorias. Yo no sé si mis lectores habrán observado que todos los locos son racionalistas. Esta observación es tan cierta que en el momento mismo que comienzan a dudar de lo que dicen y a sospechar la falibilidad de su razón, es decir, desde que comienzan a dejar de ser racionalistas, ya pueden salir del hospital, porque están convalecientes o sanos. Cualquiera verá que en los admiradores de Jesús G. Maestro está ausente por completo, falta en absoluto la duda, la admisión de la remota posibilidad de estar equivocado. Esa es la enfermedad, esa es la locura de los Jesús G. Maestristas. Esa convicción irracional, contraria a la razón, esa fe en un racionalismo que nada tiene que ver con la razón. Es como
el cientificismo, que es una fe que nada tiene que ver con la ciencia. Hemos oído, y desde luego en los tiempos de pandemia y vacunación apresurada, hemos oído por doquier aquello de yo creo en la ciencia. Bueno, pues si tú crees en la ciencia, no tienes ni idea de lo que es la ciencia. Yo creo en la razón. Bueno, pues sí, lo mismo. Si tú crees en la razón y no dudas de poder estar siendo engañado por el demonio, por el genio maligno de Descartes, de Cartesio, si tú crees en la razón y crees que es un imperio invencible, una especie de Jagger, como estos templos andantes que los ingleses llamaban Juggernaut, y que aplastaba a muchos fieles y aplastaba a muchos indios. Si tú crees que la razón es un coloso que lo puede todo y la ciencia igual, pues no tienes ni idea de lo que es ni la razón ni la ciencia, y no eres y no sigues la razón. Eres fideísta y eres irracional. Eres un hombre irracional. Eres como los ateos que creen en el ateísmo, tienen la fe del ateo, tienen la fe y la convicción de que Dios no existe. Pues no, eres un creyente en una religión sin un Dios, que no es la única, porque también los budistas tienen una religión sin Dios. Tú no eres un ateo, tú eres un creyente de un sistema religioso en el que no hay Dios, pero tienes la misma convicción que el creyente que cree que sí que hay Dios. Cosa singular, dice el Marqués de Valdegamas, y verdaderamente admirable. No hay género de locura que no se resuelva en una rebeldía, ni rebeldía que exaltada no se resuelva en locura. Y al revés, el hombre más razonable, que no es racionalista, el hombre más razonable es el más humilde. Solo él tiene el incomunicable y santo privilegio de pronunciar esta palabra. Creo. La hemos visto pronunciar hace nada a Jitendranath Mohanty. Él dice, yo creo que Shankara nació aquí. Ahora, ¿me voy a pelear por eso? No. Porque siempre está abierto a decir lo que dice ahora el Marqués de Valdegamas. Estas otras, y estas otras, me equivoco. Las cuales no estuvieron jamás en los labios de ningún loco ni de ningún espíritu rebelde. ¿Qué es esto? ¿Qué misterio hay aquí? ¿Cómo pueden concebirse en materia de razón que no hay ninguno que la tenga sin que la humille y ninguno que la pierda sin que la levante? Así funciona la razón. No hay ninguno que la tenga sin que la humille. No hay ninguno que tenga razón que no dude de ella y que no vea posible estar equivocado y que no dude de sus límites, que no vea la posibilidad de que su razonamiento lo engañe, de que le falten datos, de que esté razonando torpemente. No hay ninguno que la tenga sin que la humille y ninguno que la pierda sin que la levante. Bien, pues efectivamente el Jesús G. Maestrismo es una afección del alma, por hablar de manera arcaica, es una patología del juicio, no es una crítica del juicio, es una patología del juicio, y yo no pretendo sacar a nadie del hospital de Gustavo G. Maestristas con las palabras del Marqués de Valdegamas. Sé que van a resultarles completamente inanes, inoperantes, inútiles, les van a entrar por un oído y les van a salir por el otro. Pero para aquellos que aprecien la filosofía española y el hispanismo, pues imagino que les habrá encantado escuchar la voz de Donoso Cortés. Y esta es la única razón por la que he hecho un análisis más detallado de Jesús G. Maestro, que desde luego, ya lo digo, no lo vale. Bueno, sí, es cierto. No hay que despreciar en absoluto una sentencia tan torpe como la poesía es filosofía en verso, porque al final vemos que en realidad hay un buen sustrato ahí. Viene de algo muy bueno, Galileo, Goya, pero mal entendido, mal interpretado y llevado a una exaltación, a un heretismo fanático.
Pero bien, creo que no me queda nada por decir. Hay que comentar quizá que Aullón de Haro, el profesor que me limitó a 11 páginas, luego estuvo en el tribunal que le dio la cátedra a Jesús G. Maestro. Entiendo que hay cosas que a Aullón de Haro le tienen que gustar de Jesús G. Maestro, como primero su defensa de la hispanidad, aunque ya digo que es una defensa muy mal entendida, y que haya hecho una obra de 1000 páginas, porque a mí me hizo el inmenso favor de proponerme hacer una tesis, otra tesis, para ser, teniendo en cuenta que no podía ofrecerme una plaza universitaria, pues porque no las hay ni las habrá, o sea, mi agradecimiento eterno a Pedro Aullón de Haro, pues me dijo, bueno, pues para hacer algo puedes hacer otra tesis, y digo, vale, pero resulta que a él le gustaban las tesis de miles de páginas. Y yo, después de haber hecho el esfuerzo enorme de condensar mi visión de la literatura en 11, pues no iba a hacer 3000 páginas. Y entiendo que eso le gusta a Aullón de Haro también, el que haya escrito ahí 1000 páginas, con bibliografía, Pero claro, yo encuentro una diferencia radical entre la escuela universalista que admira y proclama y pregona Pedro Aullón de Haro, esos españoles universalistas, y la visión de España, o de lo hispano, de la hispanidad de Jesús G. Maestro, que es todo lo contrario al universalismo que ha hecho grande a España y a Italia, y el universalismo de Hervás y Panduro, del abate Juan Andrés, el universalismo de Alfonso X el Sabio, con el que tan entusiasmados estamos tanto el profesor Aullón de Haro como yo. Bueno, nada de eso hay en Jesús G. Maestro. Lo mejor que puedo decir de él es que ha tenido buenos maestros, Jesús G. Maestro, ha tenido a Gustavo Bueno, por ahí anda Pedro Aullón de Haro, que presidía el tribunal, si no me equivoco, ha leído a Goya, ha leído a buenos autores. Lo que pasa es que ha creado una religión cuando podría haber hecho una ciencia, y ha creado una secta cuando podría haber creado una religión, por este racionalismo completamente depravado y pervertido. No es improbable que o él o sus discípulos puedan volver no al racionalismo, sino a la razón de verdad, que tiene esta propiedad, que no hay ninguno que la, vuelvo a citar al Marqués de Valdegamas, no hay ninguno que la tenga sin que la humille, y ninguno que la pierda sin que la levante.